Hola a todos, bienvenidos a Café en tiempos del COVID. Hoy tengo algo interesante. Es un estudio de Cell y que tiene un gran total de... 15 autores. Que quizá parezcan muchos, pero dado lo que van a hacer no son tantos. Es un trabajo muy interesante, así que vamos a verlo. De lo primero que tenemos que hablar es de llamas. Las llamas son animales muy populares en biotecnología, y no solo por su maravilloso carácter. Cuando se las expone pues a un patógeno, un virus, una bacteria, las llamas, como todo el mundo, crean anticuerpos. Pero las llamas crean unos anticuerpos especiales, que son especialmente pequeñitos. Estos anticuerpos se usan mucho en biotecnología, porque son muy estables, muy resistentes pues al frío, al calor, al almacenamiento prolongado, etc. Y también son muy fáciles de manipular para diversos propósitos. En la publicación que estamos viendo hoy, el grupo de investigadores que la escribe lo que hizo fue intentar crear unos anticuerpos de llama específicos contra el SARS de 2003 y contra el MERS para ver si además podían aplicarlo al SARS-2, que es el que estamos sufriendo ahora y que nos tiene encerrados en casa. Y vamos a ver un poco cómo lo hicieron, porque me encanta. A veces la biotecnología parece brujería, solo que los calderos están mucho más limpios. Lo primero que hay que hacer es conseguir que la llama cree los anticuerpos que nos interesan. Y para ello no se le inyecta el virus entero, que sería una crueldad para la pobre llama, sino que se le inyectan algunas proteínas de las que usan los virus para meterse en las células. Solo se le inyectan esas proteínas sueltas y la llama, el sistema inmune de la llama, reacciona a ellas como reaccionaría a cualquier otra cosa. Y crea los anticuerpos pequeñitos, que son los que nos interesan. Así que ahora tenemos anticuerpos, pero tenemos el pequeño problema de que están alojados en la sangre de la llama. Y ahí metidos pues no nos sirven de demasiado. Lo que hicieron entonces los investigadores fue extraer un poquito de sangre de la llama e intentar sacar de esa muestra el ADN que corresponde a los anticuerpos. Sabemos qué pinta tiene el ADN de un anticuerpo. En general, todos tienen una pequeña parte en común. Así que es perfectamente posible examinar todo el ADN que está en la muestra, buscar solo la parte que nos interesa y copiarlo un montón de veces. Esto es algo que hoy en día se puede hacer de forma bastante fácil. Es una técnica llamada PCR que tiene un montón de años, que nos permite elegir una secuencia de ADN que queremos y amplificarla, que se llama copiarlo un montón de veces, esencialmente conseguir un montón de copias de esa secuencia. Así que una vez los anticuerpos de la muestra estaban detectados y estaban amplificados, nos queda otro problema, y es que lo que habíamos seleccionado y amplificado eran los anticuerpos, pero eran todos los anticuerpos de la muestra, y la llama pues tendrá anticuerpos contra las proteínas que le metimos, pero también tendrá anticuerpos contra otro montón de cosas contra las que normalmente las llamas tengan anticuerpos. Contra el resfriado que se pilló hace unos días o hace un mes, por ejemplo. Así que tenemos que conseguir los anticuerpos que nos interesan, pero lo que tenemos por ahora es solo el ADN de todos los anticuerpos de la llama. ¿Cómo pasamos de ahí a tener los anticuerpos que nos interesan? Lo que se hace es introducir partes de este ADN al azar en un montón de virus que infectan bacterias, fagos que se llaman. Y con esos virus se infectan bacterias, colonias de bacterias que podemos cultivar en una plaquita. Así que tenemos millones de virus, cada uno de los cuales tiene una parte aleatoria del ADN que nosotros hemos estado sacando de la llama. Esos virus van a infectar las bacterias y las van a usar como hacen los virus normalmente para reproducirse un montón de veces. La parte inteligente de todo esto es que cuando se modificó el virus con el ADN que habíamos sacado de la llama, ese ADN se introdujo en mitad del gen que codifica las proteínitas de la envoltura exterior del virus. Esto quiere decir que entre todos esos virus que se están fabricando, millones y millones de virus en millones y millones de bacterias, hay algunos que tienen en su superficie ese pequeño anticuerpo que nosotros estamos buscando, que es el que queríamos aislar, un anticuerpo contra el SARS o contra el MERS, creado por una llama. Pero por supuesto ahora el problema que tenemos es que, tenemos un montón de virus en la muestra y no sabemos cuál de ellos tiene el anticuerpo que nos interesa. Así que el siguiente paso, de forma muy ingeniosa, es recubrir un botecito con las proteínas de membrana de los virus, de los coronavirus del SARS o el MERS, de las que usan para meterse en las células. Agarrar una muestra de todos los virus que están creando todas esas bacterias nuestras y ponerlos en el botecito. Los virus que tengan los anticuerpos que nos interesan los estarán expresando, los tendrán en su pequeñita envoltura y se pegarán a las proteínas que nosotros hemos puesto en el tubito. En cambio, los virus que no tengan ese anticuerpo específico no serán capaces de pegarse a las proteínas que nosotros hemos puesto en las paredes del tubito. Así que lo único que tenemos que hacer es lavar el tubito. Y ya está. Los virus que tengan el anticuerpo se quedarán pegaditos, los que no, pues se irán con el lavado.
De esta forma se puede seleccionar de toda esa muestra enorme de virus que hemos tenido a millones de bacterias fabricando, podemos seleccionar una muestra de virus que sean capaces de reconocer y de pegarse a las proteínas de membrana del SARS y el MERS. Todo esto no es el punto del artículo, Estas son técnicas rutinarias. Os las explico para que sepáis el tipo de cosas que se pueden hacer hoy en día. Total, que después de toda esta brujería hemos conseguido extraer estos anticuerpos pequeñitos que creó la llama en respuesta al SARS y el MERS, o al menos en respuesta a las proteínas de membrana de esos virus. De hecho, tenemos 4 o 5 variedades. Lo que hicieron los autores de la publicación entonces fue averiguar la secuencia genética que codifica esas variedades e introducirla en levaduras, en celulitas de levadura que además de hacer cerveza son muy buenas a la hora de crear todo tipo de moléculas que tú les metas dentro. Las levaduras hacen lo que hacen las levaduras y fabricaron un montón de estos anticuerpos de todas las variedades. Lo siguiente era mezclar estos anticuerpos con virus modificados, se llaman pseudovirus y esencialmente son como virus desactivados. En la capita exterior tienen las proteínas que nos interesan, las proteínas reconocibles por el anticuerpo, pero no tienen la capacidad de reproducirse sin control y de infectar a un montón de gente y este tipo de cosas. Son como pequeños virus de prueba. Así que los científicos cultivaron los distintos antibióticos con estos virus de entrenamiento, por llamarlos de alguna forma, virus con ruedines, y vieron cuál de las variedades era mejor a la hora de neutralizarlos, y seleccionaron la variedad más efectiva que neutralizaba el pseudovirus del SARS y la variedad más efectiva que neutralizaba el pseudovirus del MERS. Y bueno, como estos científicos son gente muy sistemática, lo que hicieron fue también definir cómo estos anticuerpos estaban bloqueando estas proteínas del SARS y el MERS. Y esto sí que son técnicas que tienen bastantes años pero siguen siendo muy complicadas. La forma en la que se determina la estructura así fina de una proteína o de un conjunto de proteínas, como puede ser un anticuerpo que ya está pegadito a la proteína del SARS. La forma en la que se hacen estas cosas es básicamente formando cristales de esa proteína, cristalizándolas y pasándoles rayos X a través de ellas y viendo cómo se desvían los rayos X. Cristalizar proteínas e interpretar su estructura a partir del desvío de los rayos X que has pasado por ese cristal es un arte. Es una técnica muy complicada que requiere hoy en día por suerte tenemos ordenadores, pero requiere mucho poder de computación y requiere ser muy experto en lo que se hace. Pero esta gente lo hizo y ahora sabemos exactamente cómo esos anticuerpos que habíamos inducido a una llama a crear se pegan a las proteínas que usan los virus para meterse en las células y cómo las bloquean y neutralizan el virus. Porque todas estas cosas, las proteínas y cómo los anticuerpos bloquean las proteínas, no es magia, es mecánico. Simplemente el anticuerpo se pega como una mugrecilla así a la parte que tiene el virus en su proteína que la permite entrar en las células y la bloquea. Físicamente está ahí y no la deja hacer su trabajo. Lo siguiente que vieron es si este anticuerpo que la llama había creado en respuesta al SARS-1, al de 2003, podía bloquear el SARS-2, el de 2019 y ahora 2020. Y vieron que podía, pero poquito, no era muy bueno a la hora de bloquearlo. Así que lo que hicieron fue modificar ese anticuerpo y como sabían cómo actuaba, lo modificaron para intentar que se pegase mejor al SARS-2. Básicamente lo que hicieron fue pegar 2 de estos anticuerpos en una configuración que ellos decidieron, así uno con el otro, como si fueran 2 anticuerpecitos gemelos, y vieron que eso era mejor a la hora de bloquear el SARS-2. Así que ¿tenemos cura contra el SARS-2? Bueno, no. Todo esto de los anticuerpos de llama es un desarrollo bastante reciente, o al menos esta forma así de aplicarlos y de intentar desarrollar tratamientos, y es muy experimental. La verdad es que no he podido encontrar que exista ningún tratamiento basado en estas cosas ahora mismo, pero eso no quiere decir que sea malo, es simplemente que estas cosas tienen sus tiempos y es una cosa bastante nueva todavía, y es necesario investigarla y probarla muy bien. Así que no sé si vamos a ver algo en el futuro cercano que use estos anticuerpos como tratamiento. Quién sabe, puede que con todo este tema del virus y la pandemia se aceleren las investigaciones y las pruebas y, no sé, puede que de aquí a unos años todos estemos usando inhaladores de anticuerpos de llama para protegernos contra el coronavirus. Así que no os lo toméis como, el tratamiento ya está desarrollado. Yo os cuento esto básicamente para que sepáis qué tipo de cosas están investigando. Y específicamente elegí esta publicación para que sepáis un poco las distintas cosas en las que se está trabajando. Además es interesante porque se ve lo avanzadísima que está la biotecnología.
Todas estas cosas, bueno, si me está escuchando algún biólogo molecular, quizá diga, jo, este Nico es un exagerado, se impresiona por cualquier cosa. Y es verdad que partes de ellas son bastante rutinarias, pero incluso lo que es rutinario es extraordinario si se mira así un poco desde la distancia. Y creo que la mayor parte de la gente no sabe que se tienen estas capacidades y este tipo de técnicas en biotecnología. Está muy avanzada. Y me parece importante que se sepa porque creo que es un poco esperanzador. Cuando leo estas cosas a mí me da la impresión de que estamos en buenas manos, aunque sea más en la parte científica del asunto. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Hasta la próxima pues y espero que os haya gustado aunque sea un poco